Para que una historia no muera, tiene que ser contada. Aquí las recogemos, las guardamos y las dejamos escritas en piedra. Soy Camus y hoy tenemos a un invitado que, aunque no es nuevo en el canal, sí que es muy especial porque hoy tenemos aquí a Tomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. No, un honor tenerte por aquí porque digo que eres un invitado especial porque tienes un canal de YouTube que además compartimos medianamente temática Mm. y he tenido la suerte de estar contigo por ahí charlando y tú también has podido estar por aquí, o sea, esta es tu segunda vez, así que ya habitual ya por aquí, Como me trataste bien la otra vez, pues ya te eso. dije que si me tratabas bien volvía. Bueno, aunque hubo que hacer un par de fe de ratas por ahí por el de la otra vez, pero sí, sí, echamos un buen rato. Y Sin nada, duda. decía que tienes el canal de YouTube, pero bueno, te dejo un poquito que me cuentes qué haces por ahí, por si a la gente le interesa, que pasen a verte, aunque estará todo en la descripción, pero bueno, para que nos cuentes un poco. Bueno, tengo un canal de fantasía y de ciencia ficción en el que voy subiendo cada semana de diferentes temáticas, intentando pues hablar de cosas que, básicamente de las cosas que me interesan, las cosas que yo encuentro divertidas y me resultan interesantes, intento profundizar, investigar todo lo que puedo sobre ellas y ponerlas en formato vídeo lo más ameno posible, dentro siempre de tener cierta seriedad y de que haya cierto trabajo de investigación detrás. Y bueno, la verdad es que me lo paso muy bien, que es lo único que importa en realidad en estas cosas. No, totalmente, si no, al final si no haces algo que te parezca a ti divertido hacer, es complicado mantener el ritmo. Y bueno, yo por destacar, voy a destacar el último vídeo que subiste antes de vacaciones, porque la verdad que es un currazo increíble, ¿eh? El tema de hacer como un test de personalidad con recomendaciones de lecturas, además de cara a los regalitos de Navidad, la verdad que es muy chulo. Así fue muy divertido hacerlo y mucha gente me está diciendo que ha sido muy divertido hacer el test. Es un poco una broma, el test, la personalidad que sale al final, pues lógicamente una personalidad no la va a definir un test hecho en YouTube, sin ninguna Claro. duda. Pero bueno, luego es divertido las recomendaciones y que es lo verdaderamente importante. Y bueno, mucha gente me ha dicho que lo ha pasado muy bien. Me alegro que a ti te haya gustado Sí, también. sí, la verdad que estaba chulo. Y bueno, te traigo hoy a ti por primera vez distinto en esta sección, porque normalmente nos centramos como en una región concreta. Y no sé mucho de qué me vas a hablar, pero sí que me has comentado que vamos a hablar de 2 regiones diferentes dentro de España. Así que, no sé, ¿qué nos vas a contar? Bueno, antes de nada lo que quería hacer era pedir un poco perdón porque yo no soy ni historiador, ni experto en leyendas, ni nada de eso. Y bueno, lo que voy a contar es cómo me lo han contado a mí, básicamente. Yo por el tema de trabajo de mis padres he viajado bastante por diferentes lugares de España y de fuera de España también. Y luego por mi trabajo pues también me he movido bastante. Y he aprendido mucho de muchos sitios y me lo he pasado muy bien en todos los sitios donde he estado. La verdad es que he tenido mucha suerte en eso. Tengo buenos recuerdos de todos los lados. Te podría haber traído una leyenda de cada sitio, lo cual también hubiera tenido su gracia. Pero, pero al final mis dos grandes hogares siempre han sido Galicia y Murcia. Yo ahí es donde me siento como en casa, es donde tengo más familia y voy a viajar desde el sur hasta el norte y te voy a contar 5 leyendas, tal y como me las han contado a mí, tanto mis familia como mis amigos de allí, de cada uno de estos sitios. Genial. Además, está bien que lo digas, lo de que no eres historiador ni nada. Es algo que igual debería hacer yo más hincapié en todos los capítulos, pero al final la gente que traigo, la idea es esa, ¿no? Que nos cuente cómo ellos han recibido esas leyendas a lo largo de su vida, porque creo que también en parte es lo bonito, da un poco igual si es exactamente así o si está documentada de tal manera, que también tiene su importancia, pero para eso buscamos historiadores o documentación. Esto es más hablar con Y la gente, con qué leyendas le han marcado o le han parecido interesantes a lo largo de su vida. O sea que perfecto. pues si te parece, empezamos con Murcia. Vale. En el centro de la ciudad, en pleno casco antiguo, hay una plaza que es curioso porque no es como otras plazas mayores que son anteriores en otras ciudades, sino que esta es del siglo XVIII. Esta plaza, que es una muestra del desarrollo de la ciudad a lo largo de estos siglos, dentro de esta plaza se encuentra un grupo de edificios que es muy ecléctico y tiene mucho interés porque son muy distintos unos de otros. Tienes estilo rococó en su palacio episcopal, tienes neoclasicismo en la parte del ayuntamiento que se ve,
contemporáneo en la otra parte del ayuntamiento, que es un edificio de moneo, modernismo en casas particulares, y hay un poco de todo. Estoy hablando de la plaza del Cardenal Belluga en Murcia. Y presidiendo todo lo que acabo de contar está la Catedral de Santa María de Murcia, que contiene desde gótico, que es el original, es una catedral que empezó siendo gótica, pasando por renacentismo, hasta una fantástica fachada que es una obra maestra del barroco a nivel internacional. Yo no voy a empezar por la fachada, con lo que voy a contar, sino por su segundo elemento más emblemático, que es la torre. Eh, la torre, con sus 93 metros, es la segunda torre de catedral más grande de todas las de la península, justo después de la Giralda, que le gana por apenas poco más de un metro. Em, y en concreto de la torre, quiero empezar por las campanas, por una de ellas que se llama la campana de la Mora. Es la campana quizá la más vieja de su especie, si atendemos a la inscripción. Esta en la inscripción aparece que fue construida o hecha en 1383. Y bueno, actualmente esta campana ya no está en la torre, sino que se puede ver en el Museo de la Catedral porque fue sustituida por la de la Mora Nueva en el año 2002, creo, o por ahí. Em, esta campana tiene una inscripción que tengo aquí apuntado, lo que pone, que dice, he aquí el signo, huid enemigos, venció el león de la tribu de Judá, hijo de David. Aleluya. Esto es, también se conoce como la bendición de San Antonio, es muy parecido a la oración de la cruz, a la cruz de San Benito, tiene ecos del Apocalipsis, y estamos hablando de un pequeño exorcismo. Y de hecho es un conjuro. Estas campanas se llamaban campanas de conjuro, porque bueno, como sabes, las campanas en las iglesias son la voz de los templos, ¿no? Son como la voz de la iglesia. Y antiguamente marcaban la vida ordinaria, pues las horas, cuándo empezaba la misa, las festividades, etcétera. Avisaban de todos los acontecimientos, de los habituales y de los extraordinarios. Si había lluvia, si había riada, si había algún ataque. Entonces sonaban las campanas y avisaban a la población de que había peligro. En este caso, la campana de la mora era una campana de conjuro que significa que no solo sonaba para avisar del peligro, sino que sonaba para espantarlo, para espantar este peligro. Lo cual tiene, pues como digo, su gracia y conecta un poco también con algunas campanas gallegas que tenían este mismo simbolismo de espantar a los duendes que traían las tormentas, etcétera. Eh, y aquí todo esto da pie a la importancia de las campanas en una iglesia da pie a la segunda de las leyendas, que es la que está relacionada con un tal Diego Alba, que al parecer fue el primer campanero de la catedral, ¿no? Diego Alba era muy aficionado al vino, excesivamente, y esto hacía que su trabajo no lo realizaba con demasiada diligencia. Y bueno, lo solía dejar de lado para darse la bebida y eso traía locos pues a todos los huertanos y a los párrocos, a todos los que dependían del sonido de las campanas para su jornada diaria, ¿no? Parece ser que una noche subió al campanario algo bebido y con la mala suerte de que se enganchó mientras hacía sonar las campanas, se tropezó y se enganchó al badajo de la campana conocida como Santa Águeda, que es la más grande de todas las de la catedral. Y bueno, salió disparado por la tronera y obviamente falleció. El hecho curioso aquí es que los que cuentan esa historia, o como ha llegado, porque no hay registros en periódicos, etcétera, de esa muerte, sino que como ha llegado a la historia, es como que cuando subió al campanario no fue el badajo lo que le llevó, lo que le hizo caer, sino que el mismo diablo lo recogió y lo hizo pues cabalgar y lo lanzó contra los tejados de las casas y el que acabó con él, ¿no? A mí me parece la típica leyenda moralizante, ¿no? La típica leyenda que muestra la necesidad de dar importancia al trabajo y también, sobre todo, muestra la importancia que tiene el campanero de la torre en una iglesia y en mucho más en una catedral, lógicamente. Claro, ¿no? Porque además, igual en día de hoy no tiene tanta importancia, no se la vemos en general, porque bueno, no dependemos tanto de esas campanas. Aparte que pues está todo mucho más mecanizado y tal, pero es cierto que en esa época, ¿no? De tener una persona dedicada a estar pendiente a, no solo como decías a la hora, sino a eventos importantes y subir y hacerla sonar y tal,
fuera religioso o no, que también en la época pues era mucho más habitual toda la gente fuera religiosa, aunque no lo fueras, era una persona importante al final en la Ujú. sociedad. Exacto, marcaba el ritmo de la ciudad, era el Claro. el que marcaba el ritmo de las ciudades, medievales y posteriores. Y el tema de Luego las el a campanas me ha sorprendido la parte de ahuyentar el mal. No sabía que podían tener también un poco ese simbolismo, ese objetivo. Y tiene lógica realmente, ¿no? Porque en una sociedad tan religiosa, donde lo más importante es eso, la iglesia, las campanas, el tal, tiene sentido, vaya. Y no, nunca ni lo había escuchado ni se me había ocurrido que pudiera tener importancia en ese sentido. Aquí lo relevante es el conjuro, la campana tiene que tener el conjuro, si no, Claro. no puede ahuyentar. En este caso, la campana de la mora lo llevaban escrito, en Ujú. otros casos es el párroco el que hacía la oración y conjuraba a la campana para, espantar los males. Hostia, la verdad que es bueno, ¿eh? Un poco Dark Souls, todo el tema de con las campanas, ¿no? Y los conjuros, la verdad que La verdad es interesante. que es muy curioso todo lo relacionado con los templos, en la España, pues, en la época más antigua, es siempre muy interesante, ¿no? Aquí en el las catedrales están todas llenas de historias. De Ujú. hecho, yo las que he escogido 5, pero podría haber escogido muchas más. Lo que ocurre es que son las 5 que más me llamaron a mí la atención cuando me las contaron, o las 5, o también alguna de las más conocidas, lógicamente. Por ejemplo, una de las muy conocidas, y esta es muy interesante, dentro de la catedral ya dentro de la catedral de Murcia, es en la Capilla de los Vélez. La Capilla de los Vélez es una bellísima capilla gótica que fue encargada por Pedro Fajardo, que era el primer marqués de los Vélez, ¿no? Don Pedro tenía un historial de ser una persona bastante malhumorada y mantenía largas enemistades bien documentadas con diversas personalidades, entre ellos con el obispo de Almería, por temas de diezmos y por otros negocios, etcétera. Eh, Al parecer, el tema con el obispo de Almería llegó incluso a las manos y, incluso a la excomunión del marqués, que fue excomulgado, y tuvo que templar los ánimos el mismísimo Papa Clemente III. Al final, sea como sea, Fajardo, que también parece ser que tenía un interesante sentido del humor, hizo esculpir dentro de su capilla un esqueleto predicando en un púlpito, que se dice que era como un poco venganza y un poco burla al obispo, porque así le obligaba a predicar en su capilla para siempre. Sobre este esqueleto hay muchísimas leyendas. Es interesante porque es el único esqueleto esculpido dentro de una capilla de una catedral del mundo en aquel momento. Y hay muchas leyendas. Yo solo conozco la que parece más oficial, ¿no? Que es la que está dedicada al obispo con el que tenía una enemistad. Hay una que sé que es romántica, pero lamentablemente la desconozco. Esto sería genial si alguien la conoce que la completase en comentarios. Em, lo interesante de todo esto es que esta figura, este esqueleto, estaba allí, pero de la noche a la mañana desapareció y nadie sabe qué ha pasado con este esqueleto. Y la verdad es que es una pena porque es el típico símbolo de una ciudad, ¿no? Si se le hubiera dado más importancia, a veces en España no somos no empujamos mucho este tipo de cosas que en otros sitios, como por ejemplo en Bélgica el Mannequin Peace o en otros sitios Ujú. sí que sí que empujan mucho determinados símbolos que quizás sea incluso un poco menos o tengan menos historia que este que te comento. Hostia, qué pasada, porque es verdad que además a lo largo de la historia del arte es súper típico esas riñas entre iguales o entre gente de la misma profesión y tal, el demostrarlo públicamente así, ¿no? O en un cuadro o en una escultura. Y qué pena que se haya perdido porque eh, quizás no es tan impresionante, no sé si hay documento gráfico del esqueleto, igual no es tan impresionante o sí, no lo sé, pero el simbolismo que tiene es importante, sobre todo teniendo en cuenta que es una figura religiosa, ¿no? Como que va un poco en contra de lo que debería ser el cristianismo, el catolicismo y tal, o sea que es súper interesante que estuviera ahí dentro.
Quizás su desaparición tiene que ver con eso, que era un poco una burla a un obispo y no era el sitio de ese tipo de cosas, quizá no sea una catedral. Lo que ocurre es que los siglos terminan perdonando este tipo de pecados, ¿no? Quiero decir que llega un momento en el que es tan llamativo y es tan interesante desde un punto de vista arquitectónico que pierde un poco ese sentido burlesco que pudiera tener en un inicio. Lo que sí está en la catedral, alrededor de ella, en la parte exterior, en la Capilla de los Vélez también, es una cadena con en torno a 90 eslabones. La verdad es que no sé si 90 es el número exacto, pero sí que sé que debe andar en torno a eso, que va recorriendo, como digo, todo el exterior de la capilla. Y esta cadena tiene una leyenda súper interesante que es la que te contará seguramente cualquier persona con la que pasees alrededor de la catedral. Se dice que en torno al año 1500 apareció un mendigo en la ciudad de Murcia que aseguraba ser escultor y pidió cobijo y comida a cambio pues de su labor como escultor. El marqués de los Vélez hizo un trato con él y quedaron entre ellos en hacer esta cadena por fuera, que en principio podría ser, esto no se sabe muy bien, pero quizá podría representar la liberación que hizo esta familia, la familia Fajardo, de cautivos cristianos. Podría tener sentido, pero obviamente esto no está muy documentado. Al final, como digo, el marqués hizo un trato con él de darle cobijo y comida de por vida a cambio de su trabajo, pero la parte oscura es que si no le gustaba su trabajo, entonces lo condenaría a muerte, a morir en la horca, si no me equivoco, o si no recuerdo mal la historia que me Ya contaron. lo podía hacer bien, entonces. Sí, eso se llama incentivo, ¿no? Eso se llama incentivar. Desde luego tenía un incentivo para hacerlo. El hecho es que cuando terminó su trabajo, efectivamente dejó a toda Murcia asombrada. La verdad es que sí, si ves la cadena es preciosa y es un trabajo muy, muy bonito y muy fino. Y claro, cuando toda la ciudad quedó tan admirada, incluido obviamente el Marqués de los Vélez, pues bueno, aquí hay dos versiones, Adrián. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Quieres que la termine bonito o quieres que la termine grimdark? Y oficial no hay ninguna, o sea que es todo lo que queramos, ¿no? A ver, la versión dura. La versión grimdark de la historia es que el señor Fajardo quedó tan admirado del trabajo de este escultor que cumplió su palabra y lo mantuvo vivo y le dio cobijo y hogar, pero encarcelado y le cortó las manos y los ojos para que no pudiera volver a hacer un trabajo semejante. Nunca Ostras. más. Esa, como digo, es la versión grimdark. Que yo pensaba, En digo, la, vale, lo va a encerrar y tal, okey, me empieza a cuadrar, pero para que trabaje para ti obligado, no para que no, no. Para mí no vas a trabajar más, pero para nadie más tampoco, o sea, voy a ser el único que tenga algo tuyo, ¿no? Absolutamente. Y bueno, como digo, para terminar con como o la parte, la leyenda terminada bonita, eh, es que simplemente lo mantuvo en una celda el resto de su vida para que no hiciera un trabajo semejante. Por cierto, que tenía preparada una imagen de la catedral de Murcia para tenerla mientras hablábamos de la catedral y se me ha olvidado ponerla. Esta imagen hay que darle los créditos a una de mis hermanas, que Ah, menudo mira. menudo menudo fotón. Em, en fin, la verdad es que solo me queda por contar una cosa de la catedral de Murcia. Hay muchísimas historias alrededor de la catedral, como te he dicho antes. Otra que a mí una que a mí me divierte mucho, porque hay un poco de teoría de la conspiración, ahora que estamos tan acostumbrados a temas conspiranoicos, etcétera, y es que siempre se había comentado que bajo el suelo de la catedral había muchos pasadizos. Pasadizos que decían que se llegaban, pues, al castillo de Monteagudo, pasadizos que se decían que, bueno, estamos hablando de varios kilómetros de pasadizo, hasta el castillo de Monteagudo. Se decía también que, pues, que a otros lugares de Murcia, incluso, yo he llegado a escuchar la versión de que había pasadizos hasta la Fuensanta, que los que sean de Murcia sabrán que es una locura que vaya desde la catedral hasta la Fuensanta, porque está realmente lejos. Eh, es, este tema no es tan raro, no es tan descabellado que haya pasadizos secretos bajo una catedral, sobre todo dadas las fechas en las que está construida y teniendo en cuenta que podría ser pues para escapar ante peligros, para cobijarse o proteger
documentos o proteger obras de arte, lo cual tendría cierto sentido. Lo que tiene gracia es que los pasadizos prácticamente recorran por debajo de la ciudad de Murcia como si fuera el metro. Eh, entonces, lo divertido aquí es que en la última reforma de la catedral, hace unos años, esto yo no sé si hay versión oficial de esto, yo te cuento lo que me ha llegado, insisto, lo que me han llegado de amigos y familiares. Me contaron, se me dijo, ¿no? Que el rumor me dijo que efectivamente cuando levantaron el suelo habían encontrado varios pasadizos. Lo que ocurre es que estaban en tan mal estado que habían tenido que sellarlos por seguridad, pero que entonces no se sabe muy bien a dónde iban y no. Pero claro, esto alimenta obviamente Claro. la conspiranoia Sí, de que sí, total. efectivamente. Los encuentran y los tapan, qué raro. Claro. En lugar de seguir buscando, ¿no? Los cierran. Bueno, algo habrá que esconder. En No, pero fin. el tema de los pasadizos es bastante recurrente. Aquí cerquita de donde yo vivo hay un castillo, por llamarlo de alguna manera, porque queda muy, muy, muy poco, quedan un par de muros levantados. Y también hay leyendas por aquí acerca de pasadizos que hay debajo del castillo y tal. Y se menciona una de ellas concreta que menciona que por los pasadizos se puede llegar hasta la Alhambra de Granada. Y es una burrada, es recorrer la provincia de Granada de punta a punta prácticamente. No, no Granada ciudad, es la provincia. Porque el castillo este es el, bueno, si a alguien le interesa, es el castillo de Zalia, que está en el municipio de Alcaucín, si no me equivoco, que es provincia de Málaga todavía. O sea, no, no está entrado todavía en la provincia de Granada. O sea que son muchísimos kilómetros por mitad de la sierra, además. O sea que Es una pasada, es una pasada. ni los enanos de Moria. Pero ojalá, ojalá algún día lo levantaran y dijeran, oye, pues que era verdad, ¿eh? Pues aquí, en fin, podríamos seguir contando historias de la Catedral de Murcia toda la tarde, como te digo, porque hay varias más interesantes, pero déjame que cambie radicalmente el paisaje, que vayamos desde el sol hasta las nubes y hasta mi otro hogar, que es sobre todo en esa parte de la península en la que se acaba el mundo. Y aquí también tengo preparada una foto, ya hemos cambiado de ambiente. Este es que no se engañe el sol que veis por detrás o el cielo despejado que veis por detrás. Esto no es muy normal en esta zona. Esta zona es más de lluvias. Pegado en la costa ártabra, en plena Sierra de la Capelada, aquí se encuentran los acantilados más altos de la Europa continental. No mucha gente lo sabe, pero hay acantilados que se levantan sobre el mar más de 600 metros. Y aquí, en mitad de esto, encontramos un pequeño pueblo que no tiene más de 50 habitantes, donde se dice, y parece ser, que reposan restos del apóstol San Andrés. Al menos parte, porque al menos esto sí está reconocido en parte porque guardado en el interior de este santuario, de un pequeño santuario gótico, aunque lo cierto es que la arquitectura es más bien tradicional gallega, eh, pues en medio de este santuario encontramos un relicario que contiene, se dice, que contiene una de las falanges del apóstol San Andrés. Aquí la leyenda dice que, que San Andrés llegó hasta aquí en una barca de roca y que naufragó frente a la orilla. De hecho, puede verse una roca frente a los acantilados con forma de barca dada la vuelta, que se dice que es la barca de San Andrés, naufragada. Y aquí Dios le pidió a San Andrés que hiciera un templo que iba a ser un lugar de peregrinaje. Em, Sin embargo, como bien sabes, San Andrés, al menos fuera de Galicia, no es tan popular como el apóstol popular Santiago. Ujú. Eh, y se cuenta que Andresillo, algo celoso, se quejó a Jesús de la poca gente que peregrinaba hasta su santuario frente a toda la que iba a ver a Santiago. Y Jesús le respondió a San Andrés que no se preocupase, que estuviera tranquilo, que a San Andrés de Isidro iría de muerto o que non foi de vivo. Iría de muerto el que no había ido de vivo. Esto es, que quien no peregrine en vida lo hará después de muerto. Se dice que en forma de sapo, de culebra, de lagarto o de alguna de las múltiples sabandijas, que la verdad es que es sorprendente el número que abundan en los bosques cercanos. Y aquí la frase como se conoce es San Andrés de Teixido vai de muerto o que non vai de vivo.
como decía antes. Y este es uno de los lugares de España probablemente donde más se respeta a los animales, porque nunca sabes si a quien estás asustando o a quien vas a pisar o lo que quieres cazar puede resultar ser un peregrino. Y insisto, te aseguro que hay muchos animales, muchísimos bichos, insectos, y hay de hecho hasta caballos salvajes. Esta es una de las zonas de Galicia donde se celebra una de las rápadas bestas más famosas, que es la que se conoce como el Curro da Capelada. Y bueno, eso es, desde luego el paraje, como te puedes imaginar y como puedes ver en el fondo, ya te puedo introducir un poco al tipo de leyendas que vamos a encontrar aquí, muy diferentes a las leyendas urbanas que hemos estado hablando en el caso de Murcia, ¿no? Sí, la verdad que el norte entero de la península abunda un montón de leyendas y no me extraña porque el que haya tenido la suerte de estar por allí, ya sea Galicia o cualquier otra parte del norte, pero es impresionante y es normal que evoque a este tipo de historias, o sea, es que es brutal. Y cuando comentaba justo lo de el peregrinaje y tal, me recordaba también a un elemento de la mitología gallega que lo comenté además en un vídeo, que era la Santa Compaña, que no sé si lo conoces, pero es como una procesión al final, ¿no? De almas en pena y tal. O sea que en Galicia, iba a decir les, pero bueno, te incluyo por haber sido en parte de tu hogar, os mola la parte de seguir procesionando, seguir peregrinando una vez muertos. Aquí este tema es muy interesante, como ahora te diré, pero lo cierto es que la figura de San Andrés recuerda a otros, a otras figuras celtas de este rito de paso al otro mundo. Incluso recuerda a figuras mitológicas griegas tipo Caronte o incluso podríamos decir Hades, Caronte por la barca. Pero, Hades en el sentido de que todos irán vivos o muertos, pasarán por él, ¿no? Pasarán por tendrán que hacer un peregrinaje a su sitio. Las leyendas celtas son más de, eh, que ese peregrinaje sea hacia el mar, ¿no? En una isla en el mar, hay muchísimas leyendas celtas a este respecto, pero una de ellas, efectivamente, se cruza en una barca hasta una isla en el mar, donde pasan todos antes de ir al paraíso o antes de ser juzgados, ¿no? Y en este caso, San Andrés parece que podría cumplir esta figura. De hecho, mira, hay documentados, peregrinajes aquí en texto, al menos desde 1391. Ostras. Pero pero se piensa que este lugar es un lugar de peregrinación, al menos desde la Edad de Hierro, con las culturas Wow, castreñas. Claro, es lógico que aquí se mezclen mito, leyenda, religión, etcétera. claro. Y bueno, sea como sea, San Andrés es un santo muy popular en Galicia. Yo, fuera de Galicia, no se ve tanto, pero en Galicia es muy popular y muy venerado. Hay muchísimas parroquias dedicadas a San Andrés y hay muchos devotos que van a San Andrés de Teixido. Quizá fuera de Galicia, sea menos conocido, pero insisto, dentro de Galicia es un peregrinaje bastante bastante famoso, como te va a demostrar la enorme cantidad de exvotos que vas a encontrar dentro del templo y dentro de la cripta, ¿no? Vas a ver velas, mensajes escritos. Aquí lo normal, lo habitual es llevar partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si quieres agradecer por una pierna que se te ha curado y pediste al santo para que te la curase y se te ha curado, llevas como una especie de, puedes comprar allí o llevarla en peregrinaje, una pierna de cera. Hay de todas las partes del cuerpo entero, y en su momento, y esto lo sé porque cerca del altar, cuando yo era pequeño, vi un pequeño féretro colgado y le pregunté a mi padre que qué era eso. Y me contó mi padre que antiguamente se llevaban cuando el santo te salvaba la vida, imagina que tenías un hijo muy enfermo o un pariente muy enfermo, pedías al santo por su salvación y si te lo concedía, se llevaban féretros como de cera para dejarlos en el altar o dentro de la cripta como exvotos. También hay muchísimos mensajes escritos, la verdad es que es una pasada, ¿no? Y bueno, hay muchísimas leyendas, como digo. En principio, el peregrinaje en sí mismo, lo interesante, lo divertido de esto es que eres parte de esa leyenda porque tú peregrinas, entonces participas de todo, ¿no? En este sentido, como digo, en el peregrinaje, por ejemplo, se dice que hay que llevar una piedra o recoger una piedra por el camino y dejarla cerca de un milladoiro. Hay múltiples a lo largo del camino
y eso sería como la prueba de que has pasado por allí. Cuando llegue el juicio final, se sabrá si has peregrinado o no por esa pequeña piedra que hayas dejado, ¿no? Y luego dentro del santuario, una vez dejas la ofrenda, eh, mm, se pasa por una pequeña imagen del santo, y se saluda antes de todo el tema del coronavirus se le daba un beso que yo recuerde, pero ahora eso es más raro. Pero sí que hay cierto como saludo, etcétera, y es lo que se conoce allí como Poñero Santo. Y, y después de todo esto, bajas a una fuente, conocida como la Fuente de los Tres Caños, donde antiguamente había que beber de cada uno de los caños, que son 3 como dice el nombre el propio nombre de la fuente, sin apoyarse. Y después se lanzaba una miga de pan. Eh, si la miga de pan flotaba, entonces era posible que el deseo que habías pedido antes o la petición que habías hecho antes de beber de las fuentes se cumpliese. Y entonces, si no se cumplían, si el pan flotaba, igualmente podías volver al año siguiente a San Andrés. Y si el pan no flotaba, de nuevo tenemos una versión bonita o una versión grindark, elige la que prefieras. Hombre, yo creo que está bien empezar por lo malo para luego terminar un poco más suave, ¿no? Aunque bueno, en La en ver la de Murcia tampoco terminaba tan bien, simplemente no le cortaba las manos, pero pero encarcelado terminaba igual. si eran las 2 malas en ese caso. En este caso, esta fuente la fuente de los 3 caños también se le llama la fonte da morte da vida. Y se dice que aquel que, tira la miga de pan y se hunde, es posible que no vuelva a tener la oportunidad de pedir los deseos, porque puede ser que fallezca a lo largo del año siguiente. Em, esta his La verdad es que a mí el relato, de esto me enteré hace poco. No te Ujú. voy a engañar. A mí siempre me lo habían contado mi familia como que, si se iba al fondo, pues simplemente no se te cumplían los deseos y ya está. Y tenías que esperar un año para pedirlos y ya está, ¿no? Eso es, pero en este caso, como digo, a mí me gusta mucho más la versión de que si se hunde, corres el riesgo de morir, en el sentido de que pedir deseos no es gratis. Y pedir deseos tiene consecuencias. Y cuando quieres pedir algo, ten mucho cuidado y estate muy seguro de que lo que pides es lo que quieres pedir, porque corres el riesgo de que se te hunda la miga de pan y eso indique que tu muerte es cercana. En todo caso, para dejar todo claro, hay una inscripción enorme que pone no potable al lado de los 3 caños. Por lo tanto, esto queda al riesgo de cada cual. O sea, que igual lo de la muerte en el año siguiente no tiene nada que ver con la miga de pan, ni con los deseos, igual. Aunque Eso bueno, es. el agua de Galicia, de los bosques de Galicia, es bastante pura, ¿no? Que no esté tratada y no sea potable. Bueno, no sé, yo soy un poco loco en ese sentido, a mí no, no me importa. Yo, si voy, si algún día voy, yo creo que, bueno, no sé, si llego y está verde, no, pero yo soy de los que se la jugaría. Y nada, para terminar con estos 2 detalles. Uno, algo muy típico de allí, que se llaman los sanandresiños, que son figuras que están hechas como con migas de pan, luego horneadas, y pintadas, y tienen diversas formas. Tradicionalmente, había menos, pero ahora hay 8. No recuerdo muy bien cuáles eran las tradicionales, no te voy a engañar. Ujú. Sé que era el santo, la barca, pero ahora hay 8. Ahora seguro que ahora hay 8 porque es un lugar que yo visito con bastante frecuencia y sí que lo sé, ¿no? En concreto, que también las tengo apuntadas para que no se me olviden, las 8 que hay son la barca, que sería para pedir por los viajes, el santo para pedir por la salud, pero por la salud no solo física, sino también por la psicológica, porque sirve para pedir por los amigos. Em, También está la sardina, que es para que no falte alimento, la escalera para temas de trabajo, la mano para los estudios, la corona, que representa protección, la paloma de la paz, que es para pedir por la paz, y, lo tengo aquí apuntado, pero lo he apuntado fatal. Lo digo porque llevo 7 creo, sí. Y finalmente, la flor, que es para el amor, para pedir por el amor. Lo que me lleva a la última de las leyendas, que esta es muy bonita, siempre me ha hecho mucha gracia porque esta me la contaba mi abuela. Y es que, es, toda relacionada con la herba de enamorar. La herba de enamorar es, la hierba para enamorar. Si compras algo normalmente en alguno de los puestecitos de la que hay alrededor del santuario, te la van a regalar. Y esta hierba
decía mi abuela que las chicas jóvenes se las ponían, las chicas jóvenes y solteras, se las ponían debajo de la almohada para soñar con los futuros maridos, con el marido con el que se iba a casar. También hay una parte más grimdark, como siempre, que eso te lo cuentan los lugareños, que también sirve para enfeitizar a la persona que quieres, introduciéndole en uno de sus bolsillos la herba de enamorar sin que se dé cuenta. Esto es el típico fiestas del pueblo. Imagina que te acercas a la persona que te gusta y con la que quieres que se enamore de ti y le introduces la hierba de enamorar para tratar de hacer un feitizo que te ayude. Y, en fin, como ves, 2 imaginarios completamente distintos, uno muy urbano, que genera un tipo de leyendas muy particular, muy narrativas, burlescas, normalmente moralizantes, pero siempre con un poquito de humor, y otro rural que retira este humor, que es mucho más trascendente y habla del paso entre la vida y la muerte, em, y y que hace, como digo, al que está en la leyenda participar de ella, ¿no? 2 muestras de lo diferente que es España, de las diferentes tradiciones que tenemos en la península y la riqueza enorme que esto supone. Y bueno, al fin y al cabo, ambas son depósitos de memoria colectiva que tanto te estás esforzando en mostrar, y por eso me está gustando tanto estos vídeos que estás haciendo en tu canal y creo que son fantásticos y te honra hacerlos, Adrián. Es una labor estupenda esta que estás haciendo de recopilar leyendas. Joder, te lo agradezco porque la verdad que las leyendas, todas las que has contado, son súper interesantes. No conocía ninguna de ellas, que sí es cierto que de Murcia pues conozco menos y era más fácil que no las conociera. Pero como digo, a mí el norte de España me gusta mucho y tiene muchísimos mitos y leyendas y sí que unas regiones que pues, he investigado más en general, pero no conocía justo esta parte, o sea que genial y así también pues para toda la audiencia. Y una cosita que sí que me he quedado con la espina de preguntarte, porque has comentado lo de las figuritas estas que están hechas de migas de pan. Ujú. ¿Esto, o sea, se compra para llevártelo tú a casa después del peregrinaje? No es para llevarlo durante, ¿no? No, en principio lo compras allí como amuleto. Son Vale. amuletos protectores, típicos celtas. Como sabes, en la tradición celta, en la tradición gallega, Ujú. hay multitud de amuletos. Por ejemplo, de Zar Sargadelos tenía una colección solo de amuletos celtas. Y en este caso, estos son amuletos específicos de esta zona, Vale. que son de toda la vida, esto. No los 8, Sí, sí, eh, lo que comentabas de pero que había como unos concretos, ¿no? sí, sí, yo recuerdo toda mi vida ver por mi casa, sobre todo por casa de mis abuelos, etcétera, ver, varios de estos amuletos. Recuerdo el santo, recuerdo no lo sé, es que es complicado, la verdad, porque lógicamente es el paso del tiempo y luego lo que las tradiciones van fluyendo, Sí, que ¿no? Y que al no. final, aunque los lleves viendo toda la vida, cuando has visto los nuevos, pues al final también los acabas asimilando y no, ya no sabes diferenciar cuál estaba antes y cuál no, ¿no? Lo que sí que una cosa que me parece interesante decir y que agradecería mucho es que en Sagredes de Tesido, durante una época se puso muy de moda colgar una especie de trapitos en vallas alrededor. Em, Eso no es ninguna tradición asociada a absolutamente nada típico gallego. Yo nunca lo vi y cuando lo vi me pareció una guarrada, sinceramente. Y la gente de la zona le enfada bastante porque son sus casas y sus verjas y Claro. las llenan de bolsitas. Entonces, que si te acercas y ves eso, que sepas que no hay ninguna tradición asociada a eso, no hay ninguna leyenda asociada y sencillamente fue algo que se puso de moda que molesta bastante a la gente de allí. O sea, pues una pena, ¿eh? Porque justo no conozco este peregrinaje, ¿no? Pero me imagino que será algo pues similar al Camino de Santiago en el sentido de que en parte lo interesante de hacerlo no es solo llegar, sino pues el proceso del camino, de juntarte pues con la cultura, con la gente y poner modas un poco así, de llegar a poner cosas en los sitios de precisamente la gente que hace que ese camino sea especial, pues la verdad que no tiene ningún sentido. Pero bueno, supongo que modas como 40.000 que hay, algunas más dañinas, otras menos, pero Por suerte se ha interesante ido saberlo. Por suerte se ha ido pasando y efectivamente es importante eso que has dicho. Existe un camino de San Andrés, Mm. menos conocido, pero existe un camino de San Andrés que se hace
Y yo insisto con esto, hay mucha gente muy devota de San Andrés y gente que va cada año al santuario. Pues mira, Mm. yo además es una cosa que tengo muy pendiente, hacer el Camino de Santiago, y por cosas de la vida lo he ido dejando. Sé que en algún momento lo haré, pero ahora, pues mira, igual no sale uno y sale el otro, o sea que le echaré un vistazo seguro, porque me parece interesante, cuanto menos. Genial. Y nada, agradecerte, Tomás, tu tiempo, por supuesto, el traer todas las leyendas que has traído, me han parecido, como te he dicho, súper interesantes, no conocía ninguna, espero que a la gente también le haya molado y que terminen de completar en comentarios, por supuesto, si, como tú bien decías, no eres ningún experto, si alguien tiene algún apunte o bueno, o alguna versión que difiera un poco de la que tú has contado, porque al final también las leyendas tienen eso, ¿no? De que no hay una buena o una mala, sino que hay diferentes versiones, como tú mismo has enseñado, de unas un poco más felices que otras. Así que animo a la gente a comentar con leyendas, o incluso leyendas similares de otras zonas de España, de donde seáis, que muchas veces pasa eso también, que hay multitud de leyendas que no tienen nada que ver de dónde son, pero se parecen bastante, ¿no? Y listo, Exacto. por supuesto, pasaros todos por el canal de Tomás, lo tendréis en la descripción. De verdad que es un contenido que, si os gusta mi canal, yo creo que vais a disfrutar, por la temática y por lo currado que están. Y de nuevo, que muchas gracias por estar por aquí, tío, que ha estado súper interesante. Y, hombre, aunque las conocieras un tiempito, te has tenido que pegar en prepararlo todo, así que súper agradecido. Agradecido a ti. Aquí la verdad es que sí, las 2 veces que he estado me lo he pasado bien, que no a ver si me lo voy a tomar por costumbre y voy a venir más veces. Bueno, nada, habrá que hacer una serie tú y yo solos y listo. Pues nada, Tomás, de verdad que muchísimas gracias y espero que a la gente le haya gustado porque yo me lo he pasado genial, la verdad. Gracias a ti. Hasta luego.